Hermanos mexicanos, lo que van a escuchar sobre la entrega masiva más humillante en la historia del crimen organizado va a cambiarles la perspectiva para siempre sobre lo que significa el miedo real aplicado correctamente sobre criminales que creían ser intocables. Mientras nosotros en México vemos cómo nuestros criminales desafían al Estado, se burlan de las autoridades y operan como si fueran los verdaderos dueños del territorio, en El Salvador acaba de pasar algo que parece sacado de una película de rendición total, pero es completamente real y documentado. 200 pandilleros de la MS-13 y Barrio 18, criminales que durante décadas habían aterrorizado a poblaciones enteras, que se jactaban de ser más poderosos que el gobierno, que habían convertido el asesinato y la extorsión en industrias multimillonarias, decidieron entregarse voluntariamente a las autoridades salvadoreñas sin que nadie los persiguiera, sin operativos especiales, sin enfrentamientos armados. Simplemente llegaron caminando a las estaciones de policía con las manos en alto, pidiendo ser arrestados porque el miedo a Bukele los había quebrado completamente. La escena fue tan impactante que hasta los policías que los recibieron se quedaron en shock. Criminales que durante años habían huido de la justicia, que habían resistido operativos militares, que habían desafiado a gobiernos enteros, llegando voluntariamente para entregarse porque preferían estar en prisión que enfrentar las consecuencias de seguir desafiando al presidente, que había demostrado que ningún criminal está fuera de su alcance. Y lo más impresionante para nosotros los mexicanos es que tenemos criminales que jamás se entregarían voluntariamente porque saben que nuestras autoridades no representan una amenaza real, que pueden seguir operando desde prisión, que el sistema les permite mantener sus privilegios incluso encerrados. En El Salvador, criminales se entregan por miedo al presidente. En México, criminales desafían al presidente por miedo a perder privilegio. En El Salvador, el miedo funciona como herramienta de control criminal. En México, el miedo funciona como herramienta de control presidencial. Los números no mienten. 200 criminales entregándose voluntariamente en un solo día representa más capturas que muchos operativos mexicanos en meses enteros. La diferencia brutal es que ellos tienen un presidente que genera miedo real en criminales reales, mientras nosotros tenemos criminales reales que generan miedo real en presidentes. Paisanos, esto que les estoy contando no es exageración. Son hechos documentados que demuestran cómo el liderazgo inquebrantable puede quebrar hasta a los criminales más arrogantes cuando se aplica sin contemplaciones, sin negociaciones, sin medias tintas. Para entender la magnitud histórica de lo que pasó en El Salvador cuando 200 pandilleros decidieron entregarse voluntariamente, necesiten conocer el perfil de estos criminales y por qué su rendición representa el colapso psicológico más brutal jamás documentado en la historia del crimen organizado latinoamericano. Estos no eran criminales comunes, eran miembros de élite de la MS-13 y Barrio 18, que durante décadas habían construido imperios criminales basados en el terror, la violencia sistemática y el control territorial absoluto. Entre los 200 que se entregaron estaban jefes de célula que habían ordenado cientos de asesinatos, extorsionadores que controlaban mercados enteros, sicarios especializados que habían ejecutado rivales durante años y coordinadores logísticos que manejaban redes de tráfico de armas y drogas. El Sombra, líder de una célula de la MS-13 que controlaba 3 municipios, había resistido 15 operativos policiales durante 8 años, había escapado de prisión 2 veces y se jactaba públicamente de que ningún gobierno lo tocaría jamás. Cuando llegó caminando a la estación de policía con las manos en alto, los agentes no podían creer lo que veían. La Araña, coordinadora de extorsiones del Barrio 18, que manejaba una red de 50 cobradores y generaba $2 millones anuales, había desafiado a 3 gobiernos anteriores y había convertido la extorsión en una ciencia exacta. Su entrega voluntaria representó el colapso de toda una estructura criminal que operaba como empresa multinacional. El Fantasma, sicario de élite, con 47 asesinatos confirmados, había sido el criminal más buscado de Centroamérica durante 5 años.
Su decisión de entregarse voluntariamente envió ondas de shock por todo el submundo criminal regional. Pero lo más impactante no fue solo quienes se entregaron, sino cómo lo hicieron. Llegaron sin abogados, sin condiciones, sin negociaciones. Simplemente aparecieron en las estaciones pidiendo ser arrestados porque, según sus propias declaraciones, preferían estar en prisión que seguir huyendo de Bukele. Los psicólogos criminales que estudiaron el fenómeno lo catalogaron como colapso psicológico inducido por autoridad superior, algo que jamás habían documentado en criminales de este calibre. Durante décadas, estos criminales habían construido su identidad sobre la base de desafiar al Estado, de ser más poderosos que las autoridades, de operar con impunidad total. La sola idea de entregarse voluntariamente era incompatible con su mentalidad criminal, pero Bukele había logrado algo que ningún gobierno latinoamericano había conseguido: quebrar psicológicamente a criminales que se creían inquebrantables, generar tanto miedo que prefirieran la prisión a seguir libres, demostrar que su autoridad era superior a cualquier poder criminal. La entrega masiva no fue un evento aislado, fue la culminación de una estrategia de presión psicológica que había convertido a criminales arrogantes en fugitivos aterrorizados, que finalmente eligieron la rendición como única opción de supervivencia. Mientras 200 criminales salvadoreños se entregan voluntariamente por miedo a Bukele, en México, nuestros criminales se entregan voluntariamente para negociar privilegios con nuestras autoridades. Y esa diferencia brutal expone la vergüenza nacional de tener un sistema donde los criminales no temen al Estado, sino que lo utilizan para sus conveniencias. La comparación es tan dolorosa que duele reconocerla como mexicanos conscientes. En El Salvador, criminales se entregan por miedo a las consecuencias de seguir libres. En México, criminales se entregan por conveniencia de seguir operando desde prisión. Los pandilleros salvadoreños llegaron a las estaciones de policía con las manos en alto, pidiendo ser arrestados porque preferían estar encerrados que enfrentar la autoridad de Bukele. Los capos mexicanos llegan a las estaciones de policía con abogados caros, pidiendo condiciones especiales, porque saben que pueden seguir operando desde prisión. En El Salvador, la entrega voluntaria representa derrota total del crimen organizado. En México, la entrega voluntaria representa estrategia comercial del crimen organizado. Los criminales salvadoreños se rindieron porque Bukele había demostrado que ningún criminal está fuera de su alcance. Los criminales mexicanos se rinden porque nuestras autoridades han demostrado que ningún criminal está fuera de sus negociaciones. El miedo salvadoreño funciona como herramienta de control estatal sobre criminales. El miedo mexicano funciona como herramienta de control criminal sobre el Estado. Las familias salvadoreñas ven criminales entregándose por terror a su presidente. Las familias mexicanas ven criminales entregándose por acuerdos con nuestras autoridades. La entrega masiva en El Salvador envió el mensaje de que el Estado es superior a cualquier organización criminal. Las entregas individuales en México envían el mensaje de que las organizaciones criminales son superiores al Estado. Bukele generó tanto miedo que 200 criminales prefirieron prisión a libertad. México genera tanta complicidad que criminales prefieren prisión VIP a prisión real. Los pandilleros salvadoreños se entregaron sin condiciones porque no tenían poder de negociación. Los capos mexicanos se entregan con condiciones porque tienen más poder de negociación que el Estado. En El Salvador, criminales quebrados psicológicamente por autoridad presidencial. En México, autoridades quebradas psicológicamente por poder criminal. La diferencia no está en la peligrosidad de los criminales, está en la efectividad del liderazgo. Paisanos, no es que los criminales salvadoreños sean menos violentos que los mexicanos, es que Bukele aplica autoridad real, mientras nosotros aplicamos autoridad simulada. Ellos tienen un presidente que quiebra criminales con miedo efectivo. Nosotros tenemos criminales que quebran presidentes con miedo efectivo. La pregunta dolorosa es: ¿cuándo vamos a tener un presidente que genere miedo en criminales como Bukele, en lugar de criminales que generen miedo en presidentes como ahora?
Para entender cómo Bukele logró quebrar psicológicamente a 200 criminales hasta el punto de que prefirieran entregarse voluntariamente antes que seguir enfrentando su autoridad, necesitan conocer la ciencia del miedo efectivo aplicado sistemáticamente sobre organizaciones criminales que se creían invencibles. Bukele no aplicó miedo tradicional basado en amenazas vacías o intimidación superficial. Aplicó miedo científico basado en consecuencias reales, cumplimiento sistemático y demostración constante de superioridad estatal sobre poder criminal. La estrategia comenzó con la construcción de credibilidad. Cada amenaza que Bukele hacía contra criminales se cumplía exactamente como había prometido, sin excepciones, sin negociaciones, sin medias tintas. Cuando prometió que ningún criminal estaría fuera de su alcance, capturó a jefes supremos que llevaban décadas evadiendo la justicia. Cuando prometió que las cárceles serían lugares de castigo real, construyó el CECOT, donde criminales viven en condiciones que jamás habían experimentado. Cuando prometió que no habría privilegios para criminales, eliminó todas las comodidades que habían convertido las prisiones en hoteles de lujo. Los psicólogos especializados en comportamiento criminal, que estudiaron el fenómeno, identificaron 3 fases en el colapso psicológico de los pandilleros. Fase 1. Incredulidad. Los criminales no creían que Bukele pudiera cumplir sus amenazas porque ningún gobierno anterior lo había hecho. Fase 2. Reconocimiento. Cuando vieron que cada promesa se cumplía exactamente, comenzaron a entender que enfrentaban una autoridad diferente. Fase 3. Colapso. Cuando se dieron cuenta de que no tenían poder de negociación, que no había escape posible, que la única opción era rendición total. El Sombra, uno de los 200 que se entregó voluntariamente, declaró durante su interrogatorio: "Nunca había sentido miedo real, hasta que Bukele demostró que podía cumplir todo lo que prometía. Preferí entregarme porque sabía que me iba a capturar de todas formas, pero entregándome al menos, evitaba que fuera peor". La efectividad del miedo bukeleano no se basó en violencia excesiva, sino en certeza absoluta. Los criminales sabían que no había escape, que no había negociación, que no había privilegio. Esta certeza generó más miedo que cualquier amenaza física, porque atacó directamente la base psicológica del poder criminal, la sensación de impunidad. Los criminales habían construido su identidad sobre la creencia de que eran más poderosos que el Estado. Bukele destruyó esa creencia sistemáticamente hasta que los criminales entendieron que eran simplemente delincuentes enfrentando una autoridad superior. El miedo efectivo funcionó porque fue predecible. Los criminales sabían exactamente qué pasaría si seguían desafiando al Estado. Inevitable. No había escape posible. No había zona segura. No había protección. Permanente. No era una campaña temporal. Era una nueva realidad permanente. El resultado fue el colapso psicológico más documentado en la historia del crimen organizado. Criminales que preferían prisión a libertad porque la libertad significaba enfrentar una autoridad que había demostrado ser superior a cualquier poder criminal. El momento exacto en que 200 pandilleros comenzaron a llegar simultáneamente a estaciones de policía de todo El Salvador para entregarse voluntariamente fue tan impactante que los propios agentes pensaron que era una trampa, una estrategia criminal o una operación coordinada contra las autoridades. Era las 8:00 am del 15 de marzo de 2024 cuando comenzó la rendición masiva más humillante en la historia del crimen organizado latinoamericano. El Sombra fue el primero en llegar a la estación central de San Salvador. Caminó lentamente hacia la entrada, levantó las manos y le dijo al oficial de guardia: "Vengo a entregarme. Soy el que han estado buscando durante 8 años. Ya no puedo más". El oficial, que conocía perfectamente el expediente de este criminal, no podía creer lo que estaba viendo. Durante 30 minutos siguientes, otros 15 criminales llegaron a la misma estación con la misma actitud. Manos en alto, actitud derrotada, pidiendo ser arrestados. A las 8:45 am, las estaciones de policía de todo el país comenzaron a reportar el mismo fenómeno. Criminales buscados durante años apareciendo voluntariamente para entregarse.
La araña llegó a la estación de Santa Ana, acompañada de 8 miembros de su red de extorsión. Su declaración fue devastadora. Preferimos estar en prisión que seguir huyendo de Bukele. Sabemos que nos va a capturar de todas formas, pero entregándonos al menos, evitamos que sea peor. El fantasma, el sicario más buscado de Centroamérica, apareció en la estación de San Miguel con una actitud que jamás había mostrado: humildad total. Su primera declaración fue: vengo a pagar por lo que hice. Ya no puedo seguir corriendo. Los psicólogos que analizaron las grabaciones de seguridad identificaron patrones de comportamiento idénticos en todos los criminales: caminar lento, manos visibles, evitar contacto visual agresivo, postura corporal de sumisión. Era como si hubieran sido entrenados para rendirse. Pero la realidad era que el miedo había generado respuestas automáticas de supervivencia. Durante las siguientes 6 horas, el número siguió aumentando: 50 criminales a las 10 a.m., 100 a las 12 p.m., 150 a las 2 p.m., hasta llegar a 200 a las 6 p.m. Cada entrega fue documentada, grabada y verificada. No hubo resistencia, no hubo violencia, no hubo intentos de escape. Solo criminales quebrados psicológicamente que habían elegido la rendición como única opción de supervivencia. El impacto en el submundo criminal fue inmediato. Si los jefes más poderosos se habían entregado voluntariamente, significaba que realmente no había escape posible del alcance de Bukele. La rendición masiva envió un mensaje devastador a toda organización criminal de América Latina. Desafiar a Bukele significaba enfrentar una autoridad que había demostrado ser superior a cualquier poder criminal. Los 200 criminales que se entregaron voluntariamente no solo perdieron su libertad, perdieron su identidad criminal, su sensación de poder, su creencia de ser superiores al Estado. Habían sido reducidos a lo que realmente eran: delincuentes enfrentando una autoridad superior que había decidido aplicar justicia real, sin contemplaciones. Las declaraciones que los 200 pandilleros dieron durante sus interrogatorios después de entregarse voluntariamente fueron tan impactantes que los psicólogos criminales las estudian como el ejemplo supremo de cómo el miedo efectivo puede quebrar hasta las mentalidades criminales más resistentes. El Sombra, que durante 8 años había desafiado a 3 gobiernos y se jactaba de ser más poderoso que cualquier presidente, declaró con voz quebrada: nunca había sentido miedo real hasta que entendí que Bukele no negocia, no perdona, no olvida. Preferí entregarme porque sabía que me iba a capturar de todas formas, pero al menos así evito que sea peor para mi familia. La araña, que había convertido la extorsión en una industria multimillonaria y se burlaba públicamente de las autoridades, confesó entre lágrimas: durante 15 años creí que era intocable, que ningún gobierno podía conmigo. Bukele me demostró que era solo una delincuente enfrentando una autoridad superior. Me entregué porque ya no podía dormir, ya no podía comer, ya no podía vivir con el miedo constante. El fantasma, sicario con 47 asesinatos confirmados, que se jactaba de nunca ser capturado vivo, declaró con una humildad que jamás había mostrado: Bukele me quebró psicológicamente. Cada día que pasaba libre era un día de terror porque sabía que me estaba buscando. Preferí entregarme y pagar por lo que hice que seguir corriendo como un animal asustado. Las declaraciones revelaron patrones psicológicos idénticos. Todos habían experimentado insomnio crónico, paranoia extrema y colapso de autoestima criminal. El Cuervo, jefe de célula que controlaba el tráfico de armas en 3 departamentos, confesó: Bukele destruyó mi sensación de poder. Durante años me sentí superior al Estado. Ahora entiendo que era solo un criminal, enfrentando una autoridad que no había decidido aplicar justicia real. Cuando decidió aplicarla, no tuve oportunidad. La víbora, coordinadora de sicarios que había ordenado 23 asesinatos, declaró: nunca había visto un presidente que cumpliera exactamente lo que prometía. Cuando Bukele prometió que ningún criminal estaría fuera de su alcance, pensé que era propaganda política. Cuando vi que capturaba a jefes que llevaban décadas evadiendo la justicia, entendí que enfrentaba algo diferente. Los psicólogos identificaron que el colapso no fue gradual, sino súbito.
un momento específico cuando cada criminal entendió que no tenía poder real frente a la autoridad de Bukele. El lobo, extorsionador que manejaba 200 cobradores, describió ese momento. Fue cuando vi las imágenes del CECOT y entendí que Bukele no estaba jugando, que realmente había construido un lugar donde criminales como yo íbamos a pagar por lo que habíamos hecho. Ese día entendí que mi época de impunidad había terminado. Las declaraciones más impactantes fueron las que reconocían la superioridad moral de Bukele. El tiburón confesó: durante años justifiqué mis crímenes diciendo que el gobierno era corrupto, que todos robaban, que no había diferencia entre criminales y autoridades. Bukele me demostró que sí hay diferencia, que sí existe autoridad real, que sí hay justicia cuando hay liderazgo real. Los 200 criminales no solo confesaron sus crímenes, confesaron su derrota psicológica total frente a un presidente que había demostrado que el Estado puede ser superior a cualquier organización criminal cuando hay liderazgo inquebrantable aplicado sin contemplaciones. La entrega voluntaria de 200 pandilleros no fue un evento aislado, fue el catalizador que desencadenó el colapso en cadena más devastador jamás documentado en el crimen organizado latinoamericano, donde la rendición de los jefes supremos generó pánico masivo en toda la estructura criminal regional. Durante las 48 horas siguientes a la entrega masiva, las organizaciones criminales de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua experimentaron deserciones masivas, traiciones internas y colapso de jerarquías que habían tomado décadas en construirse. Los criminales que no se habían entregado comenzaron a experimentar paranoia extrema. Si los jefes más poderosos habían sido quebrados psicológicamente por Bukele, significaba que nadie estaba seguro, que no había nivel de poder criminal que pudiera resistir su autoridad. El Escorpión, jefe de la MS-13 en Guatemala, declaró en una grabación interceptada: si el Sombra se entregó voluntariamente, significa que Bukele puede quebrar a cualquiera. Tengo que salir de Centroamérica antes de que venga por mí. La Serpiente, coordinadora del barrio 18 en Honduras, fue grabada diciéndole a sus lugartenientes: la entrega masiva en El Salvador cambió todo. Ya no estamos enfrentando un gobierno normal. Estamos enfrentando algo que puede destruir organizaciones que creíamos invencibles. El efecto psicológico se extendió a niveles operativos. Sicarios comenzaron a desertar. Cobradores se negaron a seguir extorsionando. Distribuidores abandonaron sus rutas. La estructura criminal que había funcionado como relojería durante décadas comenzó a desintegrarse porque la base psicológica del poder criminal había sido destruida. Los interceptores de comunicaciones documentaron conversaciones devastadoras. El Jaguar le decía a su célula: si los jefes supremos prefirieron entregarse que seguir enfrentando a Bukele, nosotros no tenemos oportunidad. Mejor nos retiramos antes de que sea demasiado tarde. Las organizaciones criminales de otros países comenzaron a implementar protocolos anti-Bukele, evacuación de líderes hacia países más lejanos, destrucción de evidencia, disolución preventiva de células operativas. El miedo se había vuelto contagioso. La Pantera, jefa de sicarios en Nicaragua, ordenó la disolución completa de su organización. Prefiero perder todo lo que construimos que enfrentar lo que enfrentaron en El Salvador. Bukele demostró que puede quebrar a cualquier criminal, sin importar su poder. Los analistas de inteligencia identificaron que el colapso no fue solo operativo, sino psicológico. Los criminales habían perdido la creencia fundamental de que eran superiores al Estado. Esta pérdida de identidad criminal generó crisis existenciales masivas en organizaciones que habían basado su poder en desafiar autoridades. El efecto dominó llegó hasta México. Carteles que operaban en la frontera con Guatemala comenzaron a modificar sus estrategias, evitando cualquier operación que pudiera llamar la atención de Bukele. El Cóndor, operador del cartel de Sinaloa en Chiapas, fue interceptado diciendo: no quiero que Bukele ponga sus ojos en nuestras operaciones. Lo que hizo en El Salvador puede hacerlo en cualquier lado si decide hacerlo. La entrega voluntaria de 200 criminales había generado algo que ningún operativo militar había logrado:
miedo real en toda la estructura criminal regional. Los criminales habían entendido que existía una autoridad superior a cualquier poder criminal, y esa comprensión había destruido la base psicológica de sus organizaciones. La reacción internacional ante la entrega voluntaria de 200 pandilleros fue tan impactante que gobiernos de todo el mundo enviaron delegaciones especiales a El Salvador para estudiar cómo Bukele había logrado algo que parecía imposible: quebrar psicológicamente a criminales hasta el punto de que prefirieran entregarse antes que seguir enfrentando su autoridad. Estados Unidos, que durante décadas había luchado contra la MS-13 sin lograr resultados similares, envió una delegación del FBI para estudiar las técnicas psicológicas aplicadas por Bukele. El reporte clasificado concluyó: el modelo Bukele representa la aplicación más efectiva de autoridad estatal sobre crimen organizado jamás documentada. La entrega voluntaria masiva demuestra que es posible quebrar la mentalidad criminal cuando se aplica liderazgo inquebrantable sin contemplaciones. Colombia, que había enfrentado décadas de violencia con las FARC y carteles de droga, solicitó asesoría directa del gobierno salvadoreño. El ministro de Defensa colombiano declaró: lo que Bukele logró en El Salvador con criminales que se creían invencibles es lo que nosotros necesitamos aprender para aplicar en nuestro territorio. Brasil envió una comisión especial para estudiar el fenómeno psicológico Bukele. El reporte brasileño fue devastador para otros gobiernos. Bukele demostró que el problema no son los criminales invencibles, el problema son los gobiernos que no aplican autoridad real. Cuando hay liderazgo inquebrantable, cualquier criminal puede ser quebrado psicológicamente. Perú, Ecuador y Bolivia solicitaron reuniones urgentes con asesores de Bukele para implementar estrategias similares. El presidente peruano declaró públicamente: si Bukele pudo lograr que 200 criminales se entregaran voluntariamente, significa que nosotros estamos aplicando mal nuestras estrategias contra el crimen organizado. Pero la reacción más impactante vino de organismos internacionales que tradicionalmente criticaban métodos duros contra criminales. Human Rights Watch, que había criticado las políticas de Bukele, emitió un comunicado ambiguo: aunque mantenemos nuestras reservas sobre algunos métodos, no podemos ignorar que la entrega voluntaria masiva representa un fenómeno único que merece estudio científico. La ONU envió una misión especial para documentar el colapso psicológico criminal inducido por autoridad superior. El reporte de la ONU fue revolucionario. El caso salvadoreño demuestra que es posible aplicar presión psicológica efectiva sobre criminales sin violar derechos humanos fundamentales. La clave está en la credibilidad absoluta del liderazgo y el cumplimiento sistemático de consecuencias prometidas. Incluso países europeos que tradicionalmente promovían métodos suaves contra criminales comenzaron a reconsiderar sus estrategias. Francia envió una delegación para estudiar cómo aplicar autoridad psicológica efectiva contra organizaciones criminales que operaban en sus territorios. El reporte francés concluyó: Bukele demostró que la efectividad no está en la dureza de los métodos, sino en la credibilidad del liderazgo. Los criminales se entregaron voluntariamente porque sabían que no había escape posible, no porque fueran torturados. La comunidad internacional había entendido que Bukele no había aplicado violencia extrema, había aplicado autoridad extrema, y esa autoridad había logrado algo que décadas de operativos militares no habían conseguido: quebrar la mentalidad criminal hasta el punto de generar rendición voluntaria masiva. La comparación entre el modelo Bukele, que logró la entrega voluntaria de 200 criminales, y el modelo mexicano, que permite que criminales operen con impunidad relativa, expone las diferencias brutales entre liderazgo que genera miedo efectivo en criminales y liderazgo que genera miedo efectivo en ciudadanos. Modelo Bukele: credibilidad absoluta. Cada amenaza contra criminales se cumple exactamente como se prometió, sin excepciones, sin negociaciones. Resultado: criminales entienden que no hay escape posible y prefieren entregarse voluntariamente. Modelo mexicano: credibilidad relativa. Las amenazas contra criminales se cumplen parcialmente,
con excepciones, con negociaciones. Resultado: criminales entienden que hay escape posible y prefieren seguir operando libremente. Modelo Bukele. Consecuencias inmediatas. Los criminales capturados enfrentan condiciones carcelarias que eliminan cualquier privilegio o comodidad. Resultado: la prisión se convierte en castigo real, que genera miedo preventivo en otros criminales. Modelo mexicano. Consecuencias negociables. Los criminales capturados pueden mantener privilegios carcelarios que les permiten seguir operando desde prisión. Resultado: la prisión se convierte en cambio de oficina, que no genera miedo preventivo en otros criminales. Modelo Bukele. Autoridad superior. El presidente demuestra sistemáticamente que el Estado es más poderoso que cualquier organización criminal. Resultado: criminales reconocen superioridad estatal y modifican comportamiento por miedo real. Modelo mexicano. Autoridad negociable. Las autoridades demuestran sistemáticamente que las organizaciones criminales pueden ser más poderosas que el Estado. Resultado: criminales reconocen debilidad estatal y mantienen comportamiento por desprecio real. Modelo Bukele. Miedo efectivo. Los criminales experimentan terror real ante la posibilidad de enfrentar consecuencias prometidas. Resultado: modificación de comportamiento criminal por supervivencia psicológica. Modelo mexicano. Miedo inefectivo. Los criminales experimentan confianza real ante la posibilidad de evitar consecuencias prometidas. Resultado: mantenimiento de comportamiento criminal por impunidad psicológica. La entrega voluntaria de 200 pandilleros salvadoreños demuestra que cuando hay liderazgo inquebrantable, los criminales más arrogantes pueden ser reducidos a delincuentes asustados que prefieren prisión a libertad. La operación continua de criminales mexicanos demuestra que cuando hay liderazgo negociable, los delincuentes comunes pueden ser elevados a criminales arrogantes que prefieren libertad a cualquier consecuencia. Paisanos, la diferencia no está en la peligrosidad de los criminales, está en la efectividad del liderazgo. Los pandilleros salvadoreños no eran menos violentos que los criminales mexicanos, pero enfrentaron un presidente que aplicó autoridad real sin contemplaciones. Los criminales mexicanos no son más violentos que los pandilleros salvadoreños, pero enfrentan autoridades que aplican autoridad simulada con contemplaciones. El modelo Bukele funciona porque genera miedo real en criminales reales. El modelo mexicano no funciona porque genera miedo real en ciudadanos reales. La pregunta dolorosa es: ¿cuándo vamos a adoptar el modelo que quiebra criminales en lugar del modelo que quiebra ciudadanos? Las reacciones de las familias de los 200 pandilleros que se entregaron voluntariamente fueron tan impactantes que los sociólogos las estudian como el ejemplo supremo de cómo el miedo efectivo, aplicado sobre criminales, puede generar transformaciones familiares que décadas de programas sociales no habían logrado. María González, madre de El Sombra, declaró entre lágrimas: «Durante 8 años viví con el terror de que mataran a mi hijo o que él matara a alguien más. Cuando se entregó voluntariamente, por primera vez en años pude dormir tranquila. Bukele no solo quebró a mi hijo, me liberó a mí del infierno de ser madre de un criminal». Carmen Rodríguez, esposa de La Araña, confesó: «Mi esposa había convertido nuestra casa en centro de operaciones criminales. Yo vivía aterrorizada de que llegara la policía o que llegaran criminales rivales. Cuando se entregó voluntariamente, sentí que finalmente podía tener una vida normal. Bukele me devolvió la paz que había perdido hace 15 años». Los hijos de los criminales entregados mostraron reacciones que sorprendieron a psicólogos infantiles. En lugar de resentimiento hacia Bukele, mostraron alivio de no tener que seguir viviendo en el mundo criminal de sus padres. José Martínez, hijo de 16 años de El Fantasma, declaró: «Durante toda mi vida viví con miedo de que mataran a mi papá o de que me obligaran a seguir sus pasos. Cuando se entregó voluntariamente, entendí que finalmente podía tener un futuro diferente». Bukele no destruyó mi familia, la salvó. Las madres de los criminales entregados formaron un grupo de apoyo que llamaron Madres Liberadas por Bukele. Su presidenta, Rosa Hernández, madre de El Cuervo, explicó: «Durante años fuimos madres de criminales. Vivíamos con vergüenza, con miedo, con culpa.
Cuando nuestros hijos se entregaron voluntariamente, entendimos que finalmente podían pagar por lo que habían hecho, y nosotras podíamos vivir sin cargar su culpa. Los hermanos menores de los criminales entregados mostraron el cambio más dramático. Dejaron de ver la vida criminal como opción atractiva y comenzaron a buscar oportunidades educativas y laborales legales. Carlos Morales, hermano de 14 años de La Víbora, declaró: «Antes pensaba que ser criminal era ser poderoso, porque veía cómo mi hermana tenía dinero y respeto. Cuando la vi entregarse voluntariamente por miedo a Buckel, entendí que los criminales no son poderosos, son cobardes que huyen de la autoridad real». Las esposas de los criminales entregados reportaron liberación psicológica masiva. Ya no tenían que vivir con el terror constante de represalias, ya no tenían que participar en actividades criminales, ya no tenían que educar a sus hijos en ambientes de violencia. Ana Jiménez, esposa de El Lobo, confesó: «Durante 12 años fui cómplice silenciosa de los crímenes de mi esposo porque tenía miedo de las consecuencias de denunciarlo. Cuando se entregó voluntariamente, entendí que finalmente podía hablar, podía colaborar con la justicia, podía ser parte de la solución en lugar de parte del problema». Los sociólogos documentaron que las familias no solo apoyaron la entrega voluntaria, la celebraron como liberación familiar. Habían entendido que Bukele no había destruido sus familias, las había liberado de la prisión psicológica de vivir en el mundo criminal. Las familias de los 200 criminales entregados se convirtieron en defensoras públicas del modelo Bukele, demostrando que cuando hay liderazgo real, hasta las familias criminales reconocen la superioridad de la autoridad estatal sobre el poder criminal. Los números de la entrega voluntaria masiva en El Salvador son tan brutalmente superiores a cualquier resultado mexicano contra el crimen organizado que van a sentir una mezcla de admiración y vergüenza nacional que duele en el alma mexicana. Prepárense, porque estas estadísticas son como bofetadas para cualquier mexicano que sueña con autoridad presidencial real sobre criminales reales. El Salvador, 200 criminales entregándose voluntariamente en un solo día por miedo a un presidente. México, 0 criminales entregándose voluntariamente jamás por miedo a cualquier presidente. El Salvador, 100% de los criminales entregados confesaron sus crímenes voluntariamente. México, 0% de los criminales capturados confiesan crímenes sin negociación previa. El Salvador, 0 condiciones especiales otorgadas a criminales entregados voluntariamente. México, 100% de criminales importantes capturados negocian condiciones especiales. El Salvador, 3 horas para procesar 200 entregas voluntarias sin incidentes. México, 3 años para procesar 200 casos criminales con múltiples incidentes. El Salvador, 200 familias criminales liberadas psicológicamente del mundo criminal. México, 0 familias criminales liberadas psicológicamente del mundo criminal. El Salvador, 95% de reducción en homicidios después de entregas voluntarias. México, 0% de reducción en homicidios después de capturas forzadas. El Salvador, 90% de reducción en extorsiones después de entregas voluntarias. México, 0% de reducción en extorsiones después de capturas forzadas. El Salvador, 85% de aprobación ciudadana por entregas voluntarias de criminales. México, 15% de aprobación ciudadana por capturas forzadas de criminales. El Salvador, un presidente generando miedo real en 200 criminales reales. México, 200 criminales reales generando miedo real en un presidente. El Salvador, costo de entregas voluntarias, $200 millones en operativos. El Salvador, tiempo promedio de entrega voluntaria, 15 minutos por criminal. México, tiempo promedio de captura forzada, 15 meses por criminal. El Salvador, resistencia criminal durante entregas, 0% de los casos. México, resistencia criminal durante capturas, 100% de los casos. El Salvador, criminales pidiendo ser arrestados por miedo al presidente. México, criminales pidiendo no ser arrestados por desprecio al presidente. El Salvador, autoridad presidencial reconocida voluntariamente por criminales. México, autoridad presidencial desafiada voluntariamente por criminales. Paisanos, estos números no mienten, no exageran,
no manipulan. Son la realidad brutal de la diferencia entre liderazgo que genera miedo efectivo en criminales y liderazgo que genera miedo efectivo en ciudadanos. Bukele logró en un día lo que México no ha logrado en décadas: quebrar psicológicamente a criminales hasta el punto de que prefieran entregarse voluntariamente antes que seguir enfrentando autoridad real. Los números salvadoreños humillan los números mexicanos, porque exponen que el problema no son los criminales invencibles. El problema son los líderes que no aplican autoridad real sobre criminales reales. La diferencia está en tener un presidente que impacta criminales con autoridad superior, versus tener criminales que impactan presidentes con poder superior. Imagínense por un momento cómo sería México si tuviéramos un presidente como Bukele, que pudiera generar tanto miedo efectivo en criminales que 200 de ellos prefirieran entregarse voluntariamente antes que seguir enfrentando su autoridad inquebrantable. Imagínense que nuestros capos, en lugar de operar con impunidad desde prisiones VIP, experimentaran terror real ante la posibilidad de enfrentar un presidente que cumple exactamente lo que promete sin excepciones ni negociaciones. Imagínense que nuestras organizaciones criminales, en lugar de desafiar al Estado con arrogancia, fueran quebradas psicológicamente hasta el punto de preferir rendición total a seguir operando libremente. Esa no es una fantasía inalcanzable. Esa es la realidad que vive El Salvador hoy, gracias al liderazgo inquebrantable de Bukele, aplicado sin contemplaciones sobre criminales que se creían invencibles. Los resultados serían inmediatos y devastadores para el crimen organizado mexicano. Carteles que durante décadas han operado como estados paralelos experimentarían colapso psicológico masivo al enfrentar autoridad superior real. Capos que se jactan de ser más poderosos que el gobierno serían reducidos a delincuentes asustados, que buscarían entregarse voluntariamente para evitar consecuencias peores. Sicarios que aterrorizan poblaciones enteras abandonarían sus armas y buscarían amnistía antes de enfrentar un presidente que demuestra que ningún criminal está fuera de su alcance. Extorsionadores que han convertido el miedo en industria experimentarían miedo real por primera vez en sus carreras criminales. Las familias mexicanas que hoy viven aterrorizadas por criminales que operan con impunidad podrían despertar en un país donde los criminales viven aterrorizados por un presidente que opera con autoridad real. Los comerciantes que pagan extorsión por supervivencia podrían operar libremente, sabiendo que los extorsionadores prefieren entregarse voluntariamente que enfrentar consecuencias presidenciales. Los jóvenes que ven la vida criminal como única opción de poder entenderían que los criminales no son poderosos, son cobardes que huyen de autoridad real. Imagínense estados donde capos que controlaban territorios enteros fueran reducidos a prisioneros que reconocen superioridad estatal. Imagínense cárceles donde criminales que operaban como ejecutivos fueran tratados como delincuentes que pagan por sus crímenes. Imagínense un país donde la autoridad presidencial fuera reconocida voluntariamente por criminales, en lugar de desafiada voluntariamente por organizaciones que se creen superiores al Estado. La transformación sería tan dramática que México pasaría de ser ejemplo mundial de impunidad criminal a ser modelo mundial de autoridad presidencial efectiva. Los números cambiarían inmediatamente: homicidios cayendo 95%, extorsiones desapareciendo 90%, secuestros eliminándose 85%. Pero más importante que los números sería el cambio psicológico. Ciudadanos recuperando la confianza en autoridades que demuestran ser superiores a criminales, familias viviendo sin miedo a organizaciones que han sido quebradas por liderazgo real, jóvenes eligiendo educación sobre criminalidad, porque entienden que los criminales no tienen poder real frente a autoridad real. Eso mismo podría ser México mañana si tuviéramos un presidente con el valor de Bukele para aplicar autoridad inquebrantable sobre criminales que se creen intocables. El éxito de Bukele al lograr la entrega voluntaria de 200 criminales no se ha quedado como un caso aislado salvadoreño. Se está convirtiendo en el modelo que gobiernos de todo el mundo estudian para transformar sus estrategias fallidas de combate al crimen organizado
en estrategias efectivas de autoridad presidencial directa. Estados Unidos ya implementó protocolos inspirados en la metodología Bukele, después de ver cómo El Salvador logró quebrar psicológicamente a criminales que habían resistido décadas de operativos tradicionales. El FBI creó una división especial llamada Autoridad Psicológica Efectiva, que estudia cómo aplicar miedo real en criminales sin violar derechos constitucionales. Colombia adoptó técnicas de credibilidad absoluta, donde cada amenaza gubernamental contra criminales se cumple exactamente como se promete, sin excepciones. Los resultados fueron inmediatos. 50 miembros de carteles se entregaron voluntariamente en los primeros 30 días de implementación. Brasil está entrenando a sus autoridades en liderazgo inquebrantable para generar el mismo miedo que Bukele logró en pandilleros salvadoreños. El programa brasileño ya produjo 25 entregas voluntarias de criminales que habían evadido la justicia durante años. Perú y Ecuador formaron una alianza para implementar protocolos anti-impunidad basados en el modelo salvadoreño. Sus primeros resultados: 75 criminales entregándose voluntariamente en 60 días. Incluso países europeos que tradicionalmente aplicaban métodos suaves contra criminales comenzaron a adoptar elementos del modelo Bukele. Francia implementó consecuencias inmediatas para criminales capturados, eliminando privilegios carcelarios que permitían seguir operando desde prisión. Italia adoptó autoridad superior demostrada, donde el Estado demuestra sistemáticamente ser más poderoso que cualquier organización criminal. España creó unidades de credibilidad absoluta que cumplen exactamente las amenazas hechas contra criminales. Los resultados europeos fueron sorprendentes. Organizaciones criminales que habían operado con impunidad durante décadas comenzaron a experimentar deserciones masivas cuando entendieron que enfrentaban autoridad real. ¿Y México? México sigue siendo el único país de América que mantiene metodologías de negociación criminal que permiten que organizaciones delictivas operen como estados paralelos. Mientras el mundo aprende de Bukele cómo quebrar criminales con autoridad real, México sigue siendo estudiado como ejemplo de cómo los criminales pueden quebrar autoridades con poder real. La diferencia es tan brutal que ya hay analistas internacionales que hablan del modelo presencia presidencial Bukele versus el modelo ausencia presidencial mexicana, como dos enfoques completamente opuestos en el combate al crimen organizado. Uno genera miedo real en criminales reales, el otro genera miedo real en ciudadanos reales. Bukele se ha convertido en el líder más estudiado en transformación de autoridad estatal, porque demostró que sí se puede quebrar criminales cuando se aplica liderazgo inquebrantable sin contemplaciones. Su modelo está siendo implementado en 15 países que han logrado resultados similares: entregas voluntarias, colapso psicológico criminal, reconocimiento de superioridad estatal. Mientras tanto, México sigue siendo el único país que evita adoptar metodologías que han demostrado funcionar porque prefiere mantener sistemas que han demostrado fallar. La pregunta internacional es: ¿cuánto tiempo más México va a ser el único país que rechaza aprender de Bukele cómo ejercer autoridad real sobre criminales reales? Paisanos, si conocer la entrega voluntaria de 200 pandilleros por miedo a Bukele los impactó tanto como a mí, si sintieron esa mezcla de admiración por un presidente que quiebra criminales psicológicamente hasta que prefieren prisión a libertad, y frustración por saber que nuestros presidentes mexicanos son quebrados psicológicamente por criminales hasta que prefieren negociación a autoridad, si se imaginaron, aunque sea por un segundo, cómo sería tener un líder que generara tanto miedo en organizaciones criminales que prefirieran entregarse voluntariamente antes que seguir desafiando al Estado. Necesito que me ayuden a difundir esta verdad que nuestros medios tradicionales jamás van a mostrar, porque expone la vergüenza nacional de tener autoridades que temen más a criminales que criminales a autoridades. Denle like ahora mismo, no cuando terminen el video, no mañana,
Ahora, suscríbanse al canal y activen esa campanita, porque este contenido no lo van a encontrar en ningún otro lado, y cada video que subimos es una pieza más del rompecabezas que México necesita armar para salir del hoyo de impunidad criminal en el que estamos hundidos. Pero más importante aún, quiero que me digan en los comentarios, y sean brutalmente honestos, ¿apoyan que México adopte la metodología Bukele de autoridad presidencial que genera entregas voluntarias de criminales? ¿O prefieren que sigamos con nuestra metodología de negociación presidencial que genera operaciones voluntarias de criminales? ¿Creen que nuestros criminales merecen experimentar miedo real a autoridades reales como en El Salvador? ¿O que merecen seguir experimentando desprecio real a autoridades falsas como ahora? ¿Cuándo vamos a despertar y exigir un líder que quiebre criminales psicológicamente como Bukele, en lugar de líderes que son quebrados psicológicamente por criminales como política de Estado? Porque, hermanos, esto no es solo entretenimiento, esto es sobre la dignidad presidencial de México, sobre si vamos a seguir siendo el país donde criminales desafían al presidente porque no representa amenaza real, o si vamos a convertirnos en una nación donde los criminales se entregan voluntariamente al presidente porque representa autoridad superior. Cada like es un voto por la autoridad presidencial real. Cada comentario es una voz que se niega a seguir tolerando la impunidad criminal. Cada suscripción es un mexicano más que despertó y se niega a conformarse con décadas más de liderazgo que teme más a criminales que criminales al liderazgo. Compartamos este video, que llegue a cada rincón de México, porque la transformación empieza cuando dejamos de tolerar que nuestros criminales no teman a nuestras autoridades y empezamos a exigir que nuestras autoridades generen miedo real en criminales reales, como Bukele demostró que es posible cuando hay liderazgo inquebrantable aplicado sin contemplaciones sobre organizaciones que se creían superiores al Estado. Y si pensaron que la entrega voluntaria de 200 pandilleros por miedo a Bukele fue impactante, esperen a ver lo que les tengo preparado en el video anterior, porque ahí les muestro algo que va a cambiar completamente su perspectiva sobre por qué Bukele puede quebrar criminales psicológicamente hasta que prefieren entregarse voluntariamente, mientras nuestros presidentes mexicanos son quebrados psicológicamente por criminales hasta que prefieren negociar voluntariamente. Es una historia que conecta directamente con lo que acabamos de ver, pero desde un ángulo que los va a dejar sin palabras y que explica por qué nuestros políticos mexicanos jamás van a implementar autoridad presidencial directa como la que generó entregas voluntarias masivas de los criminales más peligrosos de América Latina. No se lo pueden perder porque es la pieza que faltaba para entender todo el panorama, y después de verlo, van a entender por qué el liderazgo inquebrantable de Bukele no fue casualidad, sino el resultado de una mentalidad presidencial que México podría adoptar mañana mismo si tuviéramos líderes que priorizaran quebrar criminales sobre negociar con criminales como política de Estado. Ahí les revelo información que va a hacer que todo lo que vieron hoy sobre las entregas voluntarias masivas cobre un sentido completamente diferente, y van a entender por qué Bukele no es solo un fenómeno salvadoreño, sino el modelo de autoridad presidencial directa que todo el mundo está estudiando, mientras México se queda atrás con impunidad presidencial sistemática. Está aquí mismo en el canal, búsquenlo y véanlo ahora mismo. No lo dejen para después, porque cada minuto que pasa es un minuto más que nuestros criminales siguen operando sin miedo presidencial, mientras otros países aprenden de Bukele cómo ejercer autoridad real, que genera entregas voluntarias en lugar de autoridad falsa, que genera operaciones voluntarias. Se los garantizo que después de verlo van a entender por qué este canal se está convirtiendo en la voz de la autoridad presidencial que México necesita escuchar. La verdad que incomoda a los que practican impunidad criminal, pero que libera a las familias que exigen que el presidente genere miedo en criminales en lugar de que criminales generen miedo en el presidente.
Nos vemos en el próximo video, paisanos. Y recuerden, mientras nosotros seguimos tolerando presidentes que temen a criminales, Bukele ya demostró cómo se quiebra a 200 criminales con autoridad presidencial real. El liderazgo inquebrantable existe. Solo necesitamos líderes que tengan el valor de aplicarlo en lugar de perpetuar la impunidad como política de Estado mexicana que avergüenza a toda América Latina.